De nuevo en nuestro ratito de conversación y ahora voy a vincular esta pequeña reflexión sobre la condición del ser humano, tan necesaria, oye, cómo fue creado, cómo quedó luego de la caída, cómo conocía, qué conocimiento puede tener ahora, ese conocimiento natural, puede desde él llegar al conocimiento de Dios, tenía un conocimiento adecuado en el principio, le faltó algo y por eso pecó, en fin, muchos detalles que pueden relacionarse. Pero es que además hace un rato he hecho un vídeo para el grupo que tenemos aparte sobre estudios de la institución de Calvino y ahí por alguna razón la parte final no ha entrado, así que voy a pasarles a ese grupo también esta conversación, retomando de alguna manera lo que ahí no se pudo enviar por algún problema. Y es que de cómo tengamos una adecuada imagen, referencia respecto al ser humano, luego vamos a tener también una necesaria enseñanza sobre la propia persona de Cristo. Esto es la clave, porque de otras cosas, ¿para qué vamos a hablar? Pero esto es importante. A ver, nosotros, ¿cómo pensamos en Cristo? ¿Qué naturaleza nuestra tomó? Porque de lo que pensemos sobre Adán y Eva, luego tendremos que pensar sobre Cristo. Y esto es esencial. Y en el caso que nos ocupa de la creación, de cómo fue creado el ser humano y luego en qué condición queda, uno de los aspectos claves sobre el asunto en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento en general, es qué capacidad tenía el ser humano, no solo física, que tenía una capacidad física evidente, sino qué capacidad tenía también de conocer, de comprender. Y aquí entramos en un asunto muy peliagudo, porque lo normal hoy es que te enseñen con más o menos precisión, pero prácticamente esto es casi algo intuitivo hoy, ¿eh? Te enseñan que el ser humano, a ver, el pensamiento y todo eso, eso es todo materia, ¿eh? Eso es todo química, de alguna manera. Ahí hay unos elementos que se juntan, que salen, actúan, fíjate tú, te quitan un cachito de cerebro y ya no puedes hacer alguna cosa. Todo material, ¿eh? Todo químico. Con los nombres que se quieran emplear. Por lo tanto, el conocimiento también sería así. Esto es recoger lo que antiguamente se decía de que nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra condición humana era como una tábula rasa, ¿no? Como una especie de elemento que está ahí vacío y que luego la experiencia te va poniendo cosas y que esas cosas son luego las que producen o, en fin, te dan el conocimiento. Eso es muy complejo, pero más o menos se ha dicho así. Y esto tiene un problema gordísimo y es, oye, ¿Adán y Eva conocían así realmente? Es decir, ellos conocían por la experiencia. ¿Cómo pudieron entender crecer y multiplicaros? ¿Qué experiencia tenían de eso? ¿A quién vieron? ¿Qué otros hombres había por allí? ¿Qué niños habían nacido? En fin, oye, como tú traslades al inicio de la creación esa manera de conocer, lo que se llamaría empirismo, te pierdes. Es imposible. Es más, fíjate, y esto no es una broma, ¿eh? Oye, que muchos te dicen luego, oh, no, el conocimiento de Dios, por ejemplo, eso hay que hacer un mecanismo racional para llegar a él. Y te hablan, por ejemplo, de la fórmula, ¿no? De este concepto cosmológico, ¿no? De la posibilidad de conocer a Dios a través de la creación. Oye, mira, tú has visto todo lo que hay aquí creado, pues eso es un argumento para luego conocer a Dios. Por lo tanto, el argumento cosmológico sería básico. La evidencia de lo creado, de lo sensible, te lleva a Dios. ¿Te imaginas a Adán y Eva pretendiendo conocer a Dios por ese argumento? No. Hay una conexión,
que requiere otra manera de conocer. Y ahí, sin entrar en campos o en escuelas de filosofía, pero evidentemente ahí hay algo que tendremos que llamar algún a priori trascendental. Hay algo establecido en la creación del propio ser humano que lo conecta con Dios, que lo conecta con lo creado y que lo conecta con su propio cuerpo para comprenderse. ¿Cómo va a comprender el cuerpo por la experiencia algo del alma o algo de la trascendencia? Bueno, esto son contradicciones en las que se vive, cada uno vive en muchas, pero son relevantes porque luego, con ese criterio, lo que se dice es que realmente el ser humano tenía una condición de razonamiento, ponle el razonamiento por las vías que quieras, pero que al final eso estaba bien hecho, Dios lo dice, pero le faltaba algo y es que no tenía justicia. El ser humano no fue creado con justicia, no fue creado justo. Ese concepto de la justicia no estaba en él, sino que se lo dio el creador después de haberlo creado. Es decir, él hace al hombre, y está muy bien, bueno en gran manera, pero no solo le da a la mujer, es que le da también a los dos una especie de ropa que los cubre, que sería la justicia. Son justos. Este es el modelo católico. También luego se cuela por muchos sitios evangélicos o protestantes. La caída, la rebelión, ¿qué supone? Pues supone que eso que le había sido dado, añadido, se quita, ya no está. Pero no afecta a lo que era desde un principio. Esa condición prácticamente neutral del ser humano, pues por el pecado, por esa situación tan extraña, se había conducido en una dirección en vez de en otra. Y eso había hecho que se perdiera la justicia. Por lo tanto, ya no se es justo. Pero se conserva una neutralidad. Y esa neutralidad, aún después de la caída, es verdad que se corrompe, que se hace depravada, que ya el ser humano no está igual que antes, porque el contexto además no es el mismo, ahora hay un contexto de rebelión, se ha perdido la justicia, pero aún con esa condición neutral, si te ayudan un poco, tú puedes hacer algo meritorio, hacer algo que a los ojos de Dios valga, que pese. Y cuidado, porque ahí están ya las obras meritorias. ¿Cómo fue creado Cristo? Creado. ¿Cómo nace Cristo? Su condición humana, ¿cuál es? Esa, una condición neutral, sin justicia, pero que por ser Dios logra con ella, sin recibir nada gratuito de sí propio, alcanzar la justicia. Cuidado, porque ese es el problema. Lo que creas sobre el ser humano, luego eso, mal o bien, siempre va a referirse a la persona de Cristo, a su condición humana. Y eso es importante porque luego, como cristianos, claro, es decir, que estamos en un ámbito de creyentes, pues eso va a hacer que la redención, la obra de salvación, sea de una manera o de otra. Y nosotros creemos que es de una manera en la cual no hay neutralidad, no hay modo de alcanzar méritos, y Dios en Cristo no se hace hombre con esa idea empirista o esa idea de la neutralidad que en las escuelas de teología se han implantado y que está en el catolicismo, pero también en muchas ideas evangélicas. Eso no, porque de esa manera siempre queda el espacio de la salvación porque uno ha puesto ahí lo necesario para salvarse. Si no todo, algo. Mientras que nosotros creemos que eso es imposible y por eso precisamente viene Cristo. Y Cristo no es alguien que
como un nuevo Adán desde su neutralidad consiga vencer. No, Él es hecho pecado y Él toma nuestra condenación. Y en esa condenación recibe la muerte, que no es una muerte natural, no es una muerte por el pecado, porque Él no tiene esa condición de victoria del pecado sobre Él. Él fue hecho pecado. Nosotros, ya sabemos, por el pecado ha venido la muerte, pero en el caso de la muerte de Cristo es una muerte asumida y realizada desde sí mismo. Esa es la grandeza de la redención. Pero todo eso se viene abajo, como tengas una idea del ser humano, donde está la neutralidad. Esa neutralidad se ha estropeado un poco, desde esa corrupción se peca y entonces hay unas consecuencias, pero antes de ese pecado no hay ninguna consecuencia, no se está en una condición muy mala. Se está en una condición regularinchi, como dirían hoy los niños, porque es verdad que no estás en la condición óptima, pero tampoco en la peor. Cuidado, si eso se acepta, nos hemos perdido. Y ese es el modelo general sobre lo que es el ser humano y, en consecuencia, a ese ser humano en esa condición se requiere que se le anuncie el Evangelio. Porque si tú pretendes anunciarle el Evangelio, las promesas de Dios, a un ser humano muerto, pues te dicen que estás loco. Que quizás haya que estar un poco locos, oye, porque la locura de la predicación tendrá que ver con locura. Pero otros te dicen, no, eso sería impensable. Nosotros tenemos que ver al ser humano en una capacidad que sea igual a lo que se le requiere. Si tú le dices al ser humano que se arrepienta, eso demuestra su capacidad para arrepentirse, porque si no, no tendría sentido. De tal manera que la ley, así en general, sería el ejemplo, sería la expresión de lo que el ser humano puede hacer, porque todo mandamiento que se mande sería el indicador para este tipo de gente de lo que el individuo que recibe el mandamiento puede hacer. Entonces la ley no sería la expresión de la justicia de Dios, que demuestra la injusticia de quien la recibe. No, sería la expresión de la capacidad del ser humano que recibe los mandamientos. Nos hemos ido por dos caminos distintos por completo. Por mucho que se hable de la Biblia, por mucho que se hable de la redención, etc., en uno se merece, si no la justicia, al menos la misericordia. Hay obras que merecen la misericordia, que eso ya es una burrada total. Porque mira que merecer la misericordia. Y hay otro que es en el que estamos, en el que nadie puede salirse de ese sitio. Y eso no quita ni la responsabilidad, ni la moralidad, ni el deber, no quita nada. Pero tampoco te pone en una condición falsa de pensar que desde ahí puedes salir. Y precisamente ahí es donde ha venido el Redentor, para hacer una obra completa, total, por sus redimidos. En el otro espacio, el Redentor será una ayuda, será alguien que esté ahí echando una mano, pero sus méritos serán compartidos con los méritos de los demás. Que ese es el núcleo de la enseñanza católica del tesoro de la Iglesia, donde están los méritos de Cristo y de los santos, todos formando una sola vasija de agua. Eso es peligrosísimo. En la otra parte estamos los que decimos es imposible salir de nuestra muerte. Y esa muerte ya la tenemos. No discutimos, la tenemos. Hemos nacido en ella. Y hemos nacido en ella porque no hemos nacido con una corrupción de la cual luego sale el pecado y luego del pecado la muerte. No hemos nacido muertos en pecados. El pecado ya está. Y el pecado es el que produce o del que viene la corrupción y la situación de calamidad del ser humano. Pero de esa calamidad podemos ser rescatados y ese es el anuncio, esa es la buena noticia, de que lo somos en la persona y en la obra del Redentor, de una manera plena. Y que ahora somos transformados en Él, no con un conocimiento empírico, no con un conocimiento evidencialista, sino con el conocimiento de la verdad.
con un conocimiento del espíritu. Y ahí seguimos. Y en ese seguir, pues vamos a volver a tratar estas cuestiones, porque hoy hay mucha confusión sobre el particular y creo que merece la pena que tengamos, bueno, algunos puntos para irnos orientando bien en el camino.